Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Ya seguimos adelante con la lectura del libro El Reino de Dios del hermano Leo Fenton. Ya estamos por terminar. Creemos que ya en el próximo audio vamos a terminar la lectura de este libro y comenzaremos a reenviar. No vamos a comenzar una serie nueva, sino que vamos a reenviar una vez más la serie que ya hicimos acerca del don más importante para edificar la iglesia. La colocación de los 7 fundamentos como experiencias en la vida cristiana es lo que causa verdadera madurez cristiana. Estos 7 fundamentos se encuentran en el tabernáculo de Moisés, que fue copiado por Moisés después que se le mostró la realidad del tabernáculo de Dios en el monte Sinaí. Estos 7 fundamentos siguen el tabernáculo de Dios en sus experiencias en el atrio exterior y son arrepentirse de los pecados, fe hacia Dios, quitar las prendas antiguas, bautismo en agua, el número 4, número 5, resurrección de los muertos, número 6, bautismo en el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, Él nos guiará a las enseñanzas de todas las cosas que Jesús dijo que haría. Él viene a nosotros como Melquisedec, como rey y sacerdote, no como un sirviente para servirnos. Y por último, la ofrenda de consagración, que nos lleva a una ofrenda de consagración completa. Aquí damos nuestro nuevo hombre interior para servir a Dios exclusivamente haciendo su voluntad. Así comienza el Evangelio del Reino, con estas 7 experiencias en la vida de un nuevo creyente. Estos son los fundamentos para la vida del cristiano en el atrio exterior del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Moisés se estableció horizontalmente, pero el tabernáculo de Dios es vertical y muestra un aumento en la recepción de vida. El monte Sión es la parte superior más alta y el lugar de su trono. El segundo velo, el velo de la verdad, todavía nos separa de la experiencia del lugar santo. Este velo no se rompió cuando Jesús fue crucificado. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos atravesar ese velo personalmente. Este velo elimina cada mentira, cada pensamiento torcido, cada cosa perversa que heredamos del primer Adán que permanece en nosotros. Primero Adán murió y fue enterrado en el bautismo apropiado, pero el daño que dejó dentro de nosotros debe también ser eliminado. Esto se resuelve en el segundo velo, experimentando el velo de la verdad. La razón por la cual el velo debe eliminar todo lo humano es porque el candelero está hecho de oro puro. Está hecho de la pureza de Cristo Jesús, que es oro. No podemos llevar nuestro cuerpo humano allí. Solo podemos llevar esa porción al lugar santo, que es Cristo en nosotros. Nuestra madurez que experimentamos en la preparación del atrio exterior es nuestro crecimiento en todas las cosas en Cristo. Nos enseña a evaluar espiritualmente todas estas cosas. Como debemos crecer en Cristo, nuestro mensaje está relacionado con Cristo y su reino. No predicamos el reino por el espíritu del mundo, sino por el Espíritu de Dios. Es el segundo velo que nos quita el espíritu del mundo. La predicación entonces solo comienza en el lugar santo y en la iglesia candelabro, por el Espíritu de Cristo. Es la iglesia candelabro que es enseñada por Jesucristo en el lugar santo. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 2 y 3. Nos enseña a predicar las palabras enseñadas por el Espíritu y cómo crecer y vencer para heredar el lugar santísimo. Leemos 1 Corintios 2 del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesús, durante su estancia en la tierra, no pudo predicar todo sobre el reino de Dios, porque predicó al hombre natural. ¿Por qué? Predicó a la humanidad antes de que se diera la experiencia del nuevo nacimiento o se derramara el Espíritu Santo. Luego dijo que el reino de Dios sería predicado en todo el mundo antes de que llegara el fin. El mensaje del reino comienza en la vida del lugar santo de los 7 Espíritus de Dios y refleja las doctrinas que Pablo predicó. El mensaje de Pablo no se pudo predicar a los hombres naturales porque no podían entenderlo. El mensaje de Pablo fue una tontería para el hombre natural. Aquellos que predican el mensaje del reino deben tener la mente de Cristo y luego predicarla a aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, debe ser preparando a los cristianos del atrio exterior antes de que puedan escuchar el mensaje del reino. Se necesita algo de madurez antes de que las personas puedan escuchar las cosas espirituales y entender las cosas espirituales. Los 7 fundamentos para el reino deben colocarse primero en la vida del creyente. Estos 7 fundamentos deben establecerse para escapar del hombre natural, para que podamos escuchar el evangelio del reino. Debe ser no viviendo para nosotros mismos, sino viviendo para Él, que hacemos la transición a una persona espiritual en crecimiento. Debemos prepararnos para hacer su voluntad sin establecer nuestras propias ideas, planes, opiniones, debates con Dios. No debemos hacer cosas que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. En el reino, todos hacen la voluntad de Dios. Otra manera identificativa de madurez es la vida crucificada. No se trata de un solo viaje al altar, sino que es el resultado del bautismo apropiado en su muerte y entierro. Esto requiere una muerte diaria a nuestro viejo yo. Ser egoísta es el mejor enemigo de la madurez cristiana y causa la mayoría de nuestros fracasos. El bautismo en agua apropiado se ocupa de la vida carnal de uno mismo a través de la muerte y el entierro y recibiendo su vida de resurrección. Esta verdadera experiencia del bautismo en su muerte incluiría nuestra voluntad propia, autocomplacencia, autoconfianza, egocentrismo, autoconciencia, autogobierno, autoimportancia, autocomplacencia, autointerés, egoísmo, amor, autocompasión, autosuficiencia, justicia propia, etc. Todas estas actividades de muerte y entierro resultan de una vida de autodisciplina, autocontrol y autorrestringirse. Porque si no hay rendimiento total, no hay sacrificio. Cuando no hay autosacrificio, no puede haber vida crucificada. Por tanto, la iglesia visible está plagada de actividad carnal e inactividad carnal. Ambos son ineficaces y están fuera del mensaje del reino y su actividad. El gran problema es lograr que la iglesia visible crezca para que pueda funcionar como el cuerpo de Cristo en cada localidad. La predicación de mensajes de púlpito, entre comillas, es irrelevante, no hace que la iglesia visible crezca espiritualmente. Sentar los fundamentos apropiados en cada vida es el requisito previo para experimentar el funcionamiento cristiano del cuerpo de Cristo. El cuerpo que funciona debe ser de una experiencia efectiva de la vida interior del nuevo hombre o del hombre interior. Estos 7 fundamentos no deben establecerse como doctrinas de cartas, sino como experiencias de vida. El hecho de que la iglesia visible esté informada de las doctrinas fundamentales no significa que se establezcan los fundamentos. Podemos hacer varios estudios sobre el arrepentimiento y ser muy claros de lo que esto significa, pero las personas aún deben arrepentirse personalmente.
Entonces muchos de los que se arrepienten aún no pueden tener el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas establecidas en sus vidas. Es por eso que vemos tantas obras muertas que se realizan en la actividad carnal. Por eso también vemos tantas obras muertas. Por eso también vemos tanta actividad carnal. Intentar que las personas se unan al grupo sin los 7 experiencias fundamentales iniciales será una gran decepción. Cada una de las experiencias en el atrio exterior deberían producir un nacimiento en nosotros. En Juan 3 vemos 3 nacimientos. En Juan 3:3 Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5 respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos 3 nacimientos se pueden ver claramente en el tabernáculo de Moisés para prepararnos para la experiencia completa del tabernáculo de Dios. Nacido de nuevo en el altar, nacido del agua en la fuente y nacido del Espíritu en la unción. De la misma manera debería haber un nacimiento en el primer velo. Esto debería ser un nacimiento en una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo una experiencia inicial, sino que es una experiencia continua que vemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Si hemos nacido en una vida de arrepentimiento, cuando Dios pone su dedo en algo en nuestra vida que no le agrada, podemos arrepentirnos instantáneamente. Podemos volver y entrar a Dios y recibir la ayuda para eliminar lo que lo ofende de nuestra vida. Podríamos llamar a esta eliminación una extracción del reino. El arrepentimiento de las obras muertas es necesario para cada creyente. ¿Por qué? Son las obras muertas las que nos impiden creer en la vida de Cristo. Cada obra que no ha comenzado Dios es obra muerta. ¿Por qué? Esto es porque no tienen nada de su vida. Hay tantas cosas en nuestras vidas que son incompatibles con el carácter y la actividad de Cristo Jesús o del Espíritu Santo y ofenden a Dios y nos mantendrán fuera del propósito eterno de Dios. Cada una de estas cosas debe ser desarraigada. En el reino, nuestro Dios habla, impresiona y convence. Pero debemos aprender a responder instantáneamente, alejándonos de estas cosas y cambiando nuestro estilo de vida. Ningún ministerio o persona puede hacer esto por usted. Buscar la perfección de otra manera es ignorancia. Tratar de cambiar nuestras ropas en lugar de nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras formas caídas no es el camino hacia la madurez. Es una tontería esperar que Dios te lleve a la madurez si no eres sensible a su voz, no te arrepientes y no obedeces. De esta manera cada persona debe asumir la responsabilidad de su propia madurez. Dios hará su obra, pero debemos cooperar permitiéndole que nos cambie de nuestras bajas experiencias hacia arriba para ser como Jesucristo. El cambio debe venir en el interior del hombre y reflejarse hacia afuera. Por lo tanto, no podemos separar el arrepentimiento de la obediencia. Si el arrepentimiento solo decía o solo dice que lo lamenta, entonces cambiar personalmente será opcional. El arrepentimiento de la Biblia significa un cambio que se experimenta, que se vive personalmente. Hasta aquí, amados hermanos, dejamos este audio de hoy. Gracias y paz.